Pues, buenas tardes con todos. Les saluda Andrés Freile de Tech Design. En esta vez vamos a presentar la herramienta de postprocesamiento de NX. Para presentarles a nuestra herramienta NX-CAM, que es de alta productividad en manufactura con NX. Potencia tu trabajo con una máquina digital en el taller. Agenda. Hoy vamos a ver el postprocesador y la simulación de NX-CAM. Ahora, la digitalización cambia todo. Nuestros clientes saben el valor de reducir tiempo, costos y errores. Necesitamos que más velocidad, más flexibilidad, más calidad, eficiencia y seguridad en todo lo que hacemos. Transformando la forma de hacer la manufactura, reducir el tiempo de la salida al mercado de un producto, reduciendo errores, mejorando la calidad y prediciendo y eliminando errores. Expande tu negocio usando herramientas innovadoras. Siemens PLM Software como un proveedor de CAM. Más de 50 años en el mercado CAM. Nació en McDonnell Douglas haciendo partes de avión, haciendo código mecanizado para piezas de aviones en máquinas de 5 ejes. Este es un proveedor top con un 13% de market share. Tiene más de 70.000 licencias vendidas en el mundo. Tiene una excelente reputación de producto, amplio rango de capacidad de manufactura, tiene una presencia global. SimData, que es un equipo de reportes de análisis, considera que la oferta de Siemens PLM Software con NX-CAM, que incluye Teamcenter, Manufacturing y los componentes de modelado y de fabricación, se encuentra entre las ofertas de productos más sólidas de la industria. Siemens NX tiene soluciones específicas para la industria, como moldes y troqueles, manufactura en serie y partes complejas. Tenemos acabados de alta calidad en metales duros con alta velocidad de mecanizado para la industria automotriz, electrónica, moldes, etc. Tiene en formas simples con programación compleja, la mayoría de talleres lo usa, partes mecanizadas. Formas complejas con programación avanzada, aeroespacial, generación de potencia y partes médicas. Tiene un amplio rango de capacidades, desde lo que es mecanizado de alta velocidad, fresado de 2 ejes y medio, 3 ejes, 5 ejes, turbomáquinas, torno fresado, electroerosionado de 2 a 4 ejes, para generar agujeros. Tiene para manufactura basada en características de un molde, por ejemplo, torneado, librería de herramientas, documentos de taller. Tiene pruebas en máquina y postprocesador para hacer códigos que para las máquinas CNC. Y también tiene herramientas de simulación. NX tiene una capacidad de programación avanzada. En este tutorial vamos a ver postprocesador y simulación. El postprocesador de simulación integrado tiene la validación del programa NC. Generamos fácilmente programas específicos de la máquina. Validamos procesos utilizando un gemelo digital de la configuración de nuestra máquina. Incrementamos rápidamente la producción. Tenemos el Post Builder y librería de postprocesadores con capacidad integrada de postprocesamiento, interfaz gráfica de usuario para crear postprocesadores, crea postprocesadores con técnicas de arrastrar y soltar. Tiene biblioteca de postprocesadores en línea accesibles desde NX. Se puede crear un código NC optimizado para los controladores y numérica. Tiene un compresor que convierte los movimientos lineales en una curva SP-Line suave. Tiene suavizado que controla el redondeo de las esquinas. Tiene un Traori
Reduce la complejidad de la programación en máquinas de 5 ejes. Tiene simulación de CAM avanzada. Por ejemplo, nosotros podemos hacer la simulación de la programación ya desde el postprocesador, ¿sí? Y validar en la máquina. Nosotros tenemos un tipo de simulación de código G, o sea, podemos poner el código G importando inclusive desde un TXT y mecanizar en la simulación del NX. Tenemos soluciones para máquinas avanzadas, por ejemplo, tornos fresadores, cabezales dobles, inclusive brazos robots. La flexibilidad de NX admite la implementación específica del proceso. Tiene combinaciones de conjuntos de operaciones, de programación y postprocesador, controlador de simulación basado en código G, ensamblaje de modelo de máquina herramienta 3D. Podemos configurar plantillas y además tiene ejemplos dentro de NX. Tenemos alta productividad en programación. ¿Sí? En este momento vamos a revisar nuestra herramienta de programación dentro de NX. NX es un software muy completo. Tenemos acá la parte de manufacturing, pero en las aplicaciones tenemos, por ejemplo, modelado, tenemos simulación, manufactura aditiva, muchos otros componentes que permiten que NX sea un software muy completo para la manufactura. Por ejemplo, aquí vamos a ver ya un mecanizado en esta parte. Entonces aquí hemos ya definido varias estrategias de mecanizado. Cuando ya tenemos las estrategias de mecanizado, nosotros podemos ya generar primero las rutas de mecanizado. Podemos ver la simulación. Aquí en verificar tenemos varios niveles de simulación. Por ejemplo, podemos ver la herramienta moviéndose sobre la pieza. ¿Sí? Este sigue el toolpath que se llama, o la geometría de mecanizado. Aquí podemos parar. Podemos ir a otro nivel de mecanizado. Por ejemplo, aquí podemos ver solo con el nivel actual. O sea, podemos simular el mecanizado del nivel actual. ¿Sí? Bueno, ahí le pusimos más rápido para que avance más rápido la simulación. Entonces aquí podemos ir viendo niveles donde tenemos el mecanizado. Entonces va aumentando un nivel y genera una nueva ruta de mecanizado. Podemos ver en forma de 3D dinámica cómo se va haciendo el mecanizado de la parte. Se nos toma un tiempo en la simulación. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver ya cómo se va retirando el material y cómo van quedando ya las superficies después del mecanizado. ¿Sí? Ok. Entonces ahora vamos a generar los códigos. Ya tenemos las estrategias, tenemos ya herramientas, tenemos las rutas, se puede validar si es que no hay choques. Por ejemplo, aquí podemos tener información de método, la validación, cambios, herramientas, número de herramientas, tiempo, qué tiempo me toma hacer cada una de las operaciones. Luego vamos a hacer la simulación en el postprocesador. Entonces tenemos aquí postprocesadores. En este momento vamos a escoger un postprocesador estándar 1000, 3 ejes. ¿Sí? Aquí tenemos un CNC
y lo vamos a poner en el escritorio. Entonces va a ser Essential CNC, ok. Ok. Y vamos a generar un código G. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este postprocesador que nos genera este código. Pero nosotros vamos a generar un nuevo código G. Vamos a crear desde cero con el post builder. Este es el post builder de NX. Entonces vamos a crear un nuevo postprocesador. Entonces aquí podemos poner un nombre, por ejemplo, máquina de 3 ejes. Aquí podemos crear un postprocesador principal o podemos crear un subpostprocesador. Podemos poner pulgadas o milímetros. Podemos habilitar un editor UDE que es para darle funciones avanzadas al controlador. Acá vamos a seleccionar la máquina. Entonces tenemos fresa, torno o corte por electro hilo. Por ejemplo, si vamos a fresado y nos sale 3 ejes, pero podemos seleccionar más opciones: 3 ejes de torno fresado, 4 ejes con una tabla rotatoria o con cabezal rotatorio o doble de 5 ejes, ¿sí? Entonces podemos escoger de acuerdo a nuestra máquina. Vamos a empezar con una de 3 ejes. Luego escogemos un controlador. Podemos escoger un controlador genérico, una librería donde tenemos varios controladores. Entonces aquí escojo tipo de control. Por ejemplo, si es un Siemens, un Sinumeric 802, 828D, 840, tenemos el normal, el básico y torno fresado. Fanuc 30i avanzado, Heidenhain conversacional avanzado y varios preconfigurados. Fadal, por ejemplo, Fanuc 6M, Haas, BF, Siemens. Entonces vamos a escoger un genérico. Ok. Entonces se va a crear el postprocesador. Aquí podemos nosotros configurar todas las variables de nuestra máquina. Por ejemplo, en parámetros generales podemos poner si es que va a tener un límite en los ejes. El eje X está a 1200 milímetros, el Y 1200 y Z 1200. Pero aquí podemos poner de acuerdo al desplazamiento de nuestra máquina. ¿Sí? Entonces podemos configurar exactamente con los valores que tenga nuestra máquina. Podemos cambiar la posición de inicio, el home. Podemos poner la resolución en milímetros, el avance máximo que tiene nuestra máquina en milímetros por minuto. ¿Sí? Si es que hay, por ejemplo, en torno especialmente se hace programación por diámetro o por radio, entonces ahí se puede usar 2X. ¿Sí? Podemos hacer un espejo en los ejes. Podemos poner un eje inicial para el lucillo. En este caso nuestra fresa es vertical, entonces usamos el eje K. Podemos visualizar cómo está nuestra configuración de máquina. Entonces aquí tenemos el eje Z, que es vertical, el eje X y el eje Y. ¿Sí? Entonces de esta manera es lo que nos va a trabajar nuestra máquina. Listo. Entonces este es un postprocesador genérico. Aquí tenemos varias opciones donde está, por ejemplo, el programa y las herramientas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un inicio de programa, un inicio de una operación en la secuencia de programa. Aquí tenemos el toolpad, cómo se va a mover ya con la geometría. Tenemos el control de máquina,
Tenemos, por ejemplo, cambio de herramientas, compensación de longitud, configuración de modos. Podemos poner las revoluciones del spindle, encendido apagado, encendido del refrigerante, apagado el refrigerante. ¿Sí? Entonces aquí hay todos los bloques de configuración que podemos usar para controlar nuestro postprocesador. Aquí en movimiento vamos a tener movimientos lineales, movimientos circulares, movimientos rápidos. Aquí no tenemos ciclos, son ciclos de mecanizado, por ejemplo, ciclo de taladrado, taladrados con ingreso y salida, con tiempos, ¿sí? De alta profundidad. Tenemos machuelados, ¿sí? Marenados, etcétera. Tenemos operaciones misceláneas, donde podemos tener una suboperación si queremos, fin de secuencia de operación y fin de programa. Luego tenemos los códigos. Aquí vamos a poner los códigos de nuestro controlador. Entonces cada controlador, por ejemplo, estamos hablando de un Fanuc, estamos hablando de un Sinumeric, estamos hablando de un HAS, etcétera. Cualquier controlador tiene sus propios códigos G. Nosotros trabajamos con un ISO G, que es un ISO, o sea, es un estándar internacional de códigos G. Pero cada controlador tiene sus códigos específicos. Esto varía de acuerdo al proveedor, de acuerdo a cada máquina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un G00, que es un movimiento rápido. Pero en otro controlador puede ser un G100, puede ser otro código. ¿Sí? G01 es un movimiento lineal, es una interpolación lineal entre dos puntos. G02 es una interpolación circular, ¿sí? Que gira en sentido horario. G03 es una interpolación circular que gira en sentido antihorario. Entonces esto se va configurando de acuerdo a cada controlador. En este caso vamos a dejar un ISO, que es un controlador estándar. Acá tenemos los códigos M, ¿sí? Los códigos M son códigos donde ponemos operaciones que queremos que haga la máquina. Por ejemplo, que encienda o apague el motor principal, el spindle, que encienda o apague el refrigerante, que pare el programa, ¿sí? Que haga un cambio de herramientas. Entonces esto se va configurando en los códigos M. Luego tenemos un resumen de todos los códigos. Aquí hacemos las palabras, definimos cada código con su palabra. ¿Qué tipo de palabra es el G40? ¿Es numérico o es texto? ¿Tiene un signo positivo? ¿Sí? ¿Tiene ceros? Luego de la coma, ¿cuántos ceros? ¿Sí? Entonces podemos ir configurando cómo va a ser cada palabra de cada código. Luego tenemos el secuenciamiento de palabras. ¿Esto para qué sirve? Para decirle en qué orden van a aparecer. O sea, primero va a aparecer un G40, luego un G17, luego un G43, luego un G94, etc. Entonces esto es para definir el orden de cómo van a salir las palabras. Luego tenemos comandos personalizados. Nosotros podemos configurar, hacer una programación con funciones ya específicas para cada uno de nuestros controladores. Por ejemplo, aquí tenemos muchas funciones que están preconfiguradas, preprogramadas, que las podemos usar y configurar o modificar de acuerdo a lo que necesitemos en nuestro controlador. Entonces aquí ya tenemos un lenguaje de programación donde yo puedo ir configurando específicamente qué quiero que me muestre en el controlador, en el código G. ¿Sí? Luego podemos enlazar. Aquí hay una pestaña donde enlazamos a otros postprocesadores si es que quisiéramos hacerlo. Luego tenemos macros. Se puede agregar macros, ¿sí? De configuración. Por ejemplo, en Sinumeric se crean macros para hacer códigos específicos de Sinumeric. Luego tenemos acá definición de los datos. Entonces aquí se van a definir datos. Por ejemplo, modo absoluto,
¿sí? Funciones auxiliares, un movimiento circular. Entonces aquí podemos ir configurando cada uno de estos bloques, ¿sí? Tenemos bloque, palabra, formato, donde podemos ir configurando cada uno de estos, ¿sí? Cómo nos va a mostrar en la salida, ¿sí? Cuáles son los caracteres especiales. Por ejemplo, aquí tenemos secuenciamiento y el número, por ejemplo, es del N10, empieza desde el N10, desde el N1 y va sumando en 10, en 10, N1, N2, N3, N10, N20, N30, etcétera. Podemos configurar aquí. En esta parte podemos ver qué tipo de extensión nos va a generar el código. Por ejemplo, acá la extensión es PTP, pero depende de nuestro controlador. Por ejemplo, es CNC, es CN, ¿sí? TXT, depende de nuestro controlador. ¿Qué extensión lee? Por ejemplo, en Sinumeric es un MPF, ¿sí? Entonces eso podemos ir configurando específicamente en cada controlador, ¿sí? Luego tenemos opciones para enlazar a un simulador virtual, a una máquina virtual, ¿sí? Que en este caso no lo vamos a hacer. Entonces, una vez que terminamos de configurar nuestro controlador, nuestro postprocesador, lo grabamos. Entonces aquí le vamos a poner y 3 ejes de prueba. Ok, vamos a grabar y vamos a usarlo. Entonces vamos a nuestro NX y vamos a postprocesar. Entonces acá no lo tenemos aquí el postprocesador. Entonces vamos a la carpeta donde lo grabé, el desktop. Ok, y si ustedes observan, y aquí ya nos aparece la extensión que yo modifiqué. O sea, automáticamente ya toma las propiedades que nosotros vamos configurando. Ok, ok. Entonces aquí me dice que ya hay un archivo grabado con este mismo nombre. Si yo quiero sobreescribirlo, pongo OK. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí ya nos aparece un código G. Este código G es un código G que tiene su base en un código ISO G, pero que lo podemos ir modificando de acuerdo a nuestro controlador. Entonces vamos a hacer una modificación. Entonces aquí tenemos un porcentaje. Yo quiero que después de este porcentaje me aparezca el nombre de la empresa en un paréntesis. Entonces regreso al postprocesador. Vamos acá a la programación. Y aquí tenemos un bloque donde nos aparece el porcentaje. Entonces aquí vamos a modificar este bloque. Y le vamos a poner, por ejemplo, un texto. Y aquí vamos a poner este texto. Entonces yo quiero que me aparezca este texto en mi código G. Entonces una vez que modificamos, grabamos y volvemos a simular. Vamos a postprocesar. Aquí ya me queda cargado este postprocesador. Lo volvemos a ejecutar. Volvemos a sobreescribir. Y aquí ya tenemos una modificación en nuestro código G. Entonces ya editamos nuestro código G. Y de esta manera podemos ir cambiando, ¿sí? Podemos ir cambiando de herramienta, podemos ir cambiando de orden, de decimales. O sea, podemos ir configurando específicamente cada uno de las líneas que requerimos que nos aparezcan en nuestro controlador. Bueno, si ustedes quieren más información, quieren profundizar en cómo programar este Post Builder, nosotros podemos ayudarles con un soporte técnico, con un curso o algo especializado para lo que ustedes requieran.
Esto es todo lo que nosotros hemos presentado el día de hoy para poder visualizar la simulación de códigos G y el Post Builder. Ahí están nuestras páginas, nuestros datos de correo, y si nos quieren mandar un WhatsApp para más información, por favor comuníquese con nosotros. Muchas gracias.